La paz del Señor sea con todos mis hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Hemos llegado a 200 suscriptores en este nuevo canal. Y en agradecimiento quiero hablarles de un nuevo tema. El uso de la cruz en la secta de Mopar. Porque vi fotografías, vi videos donde tienen dos palos atravesados allí en la sinagoga donde se reúne el Mopar. En esa sinagoga de la secta Agape, usan la cruz cuando cantan, cuando adoran según ellos. Y es una herejía, es un error. Ahorita vamos a hablar de lo que simboliza y de lo que significa la cruz. La cruz fue usada por los persas. ¿Acaso en la secta Agape hay persas? La cruz usada por los fenicios. ¿Acaso son fenicios? Fue usada por los griegos y por los romanos. ¿Acaso son ellos griegos o romanos? Los miembros de la secta Agape, para que pongan una cruz ahí en su sinagoga. Dos palos atravesados. La cruz fue instituida como castigo, como ya lo sabemos. En la época de la ley era señal de maldición y maldición del de arriba, de nuestro Dios. Era un símbolo de muerte. Imagínense todo lo que simbolizaba y lo que significaba la cruz en la ley. Puesto que donde murió una persona, ahí hay una cruz puesta. Estamos hablando de el significado de la cruz, que es, uno de ellos es muerte. Por ejemplo, en las carreteras, cuando muere una persona en un accidente carretero, ponen una cruz, lo cual quiere decir que allí murió una persona. Entonces la cruz es símbolo de muerte. También los panteones son otro ejemplo muy claro. Hay muchas cruces, eh, símbolo o a referencia de personas que están ahí muertas, que están ahí ya. Entonces, quien moría en una cruz era un espectáculo, era una burla, una diversión. Todo el pueblo se reunía a divertirse por la causa del condenado a muerte. Aparte de que sería condenado aquel criminal o aquel hijo malcriado, borracho, glotón, desobediente. Aparte de que iba a ser muerto en la cruz, la gente, como si fuera poco, la gente hacía escarnio de ese condenado a muerte. Y se divertía, era un espectáculo, como en el Coliseo Romano, cuando los hombres luchaban contra los leones, era un espectáculo. Muchas veces los hombres morían en las garras de los leones y eran un espectáculo en el Coliseo Romano. Pues de igual manera el que moría en una cruz también era un espectáculo para la gente. En la época de los judíos, en la época en que Roma gobernaba Israel, era todo un espectáculo. Una burla, una diversión. En la época de Jesús, judíos y romanos aún seguían usando la cruz para castigar a los criminales. Qué triste, ¿no? Bastante, bastante triste para los criminales, ¿no? Que morían de esa forma tan abyecta, tan humillante. En la época de la ley, en la época de la ley, había una ordenanza que al hijo desobediente, borracho, que no hacía caso a sus padres, que no trabajaba, se le llevaba ante los ancianos y se les declaraba que ese era un hijo, como ya lo dije, rebelde, contumaz, rezongón, borracho, glotón. Se le presentaba ante los ancianos y moría en un madero. En la ley estamos hablando, ¿eh?
Fue ordenanza de parte de nuestro Dios al pueblo de Israel, que de esa forma se castigara y que iba a ser maldito, o sea que iba a cargar una maldición, y que en cuanto fuera crucificado aquel hijo desobediente, estamos hablando en la época de la ley, en cuanto fuera crucificado y muriera, iba a ser sepultado, para no contaminarse de esa maldición, así decía la ley. Entonces, la cruz es símbolo de maldición y también, como ya lo dijimos, de muerte. Imagínense en la secta romana y en muchas sectas usan la cruz en sus sinagogas, no comprendiendo el significado real del símbolo y el simbolismo. Y la secta Agape no es la excepción. Lo digo porque he visto fotografías, he visto videos, y ahí se ve claramente una cruz. Gracias a nuestro gran investigador Sergio Talamantes, pudimos descubrir cómo es la sinagoga donde se reúne Mopar y cómo se llama, Agape, y pudimos ver fotografías y videos, y ahí se observa claramente una cruz en la parte de atrás de donde habla el pastor Octavio Almada. Entonces ellos usan la cruz sin comprender el significado y el simbolismo que es maldición y muerte. Fíjense lo que pasa cuando falta conocimiento en el hombre, hace cosas que ofenden a nuestro Señor. Podemos darnos cuenta que la cruz es el sinónimo de lo que actualmente conocemos como la silla eléctrica y la inyección letal, porque con ella se castiga actualmente a los criminales, a los asesinos. En los estados, por ejemplo, donde existe la pena de muerte, donde está aprobada, en Estados Unidos, en México está prohibida, pero en la Unión Americana, por ejemplo, en el estado de Texas, se ha condenado a muchos criminales a la pena de muerte. Algunos por inyección letal, otros por la silla eléctrica. Pues la cruz es el sinónimo de lo que actualmente conocemos como la silla eléctrica, porque allí se condena a los criminales, a los asesinos. De igual manera, la inyección letal es otra analogía, otro sinónimo de lo que fue la cruz, porque la cruz fue usada para dar muerte a los criminales. Ahora ya no es la cruz, ahora es la inyección letal. Ahora no es la cruz, ahora es la silla eléctrica. Esos son los nuevos instrumentos para dar muerte a los condenados. En los estados donde pusimos, por ejemplo, donde existe esta pena capital. En Lucas 23:32 nos narra la palabra y nos dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, el día que fue crucificado. Llevaban a dos criminales para ser muertos en la cruz, para ser crucificados. Ahí está la muestra de que aún en la época de nuestro Señor Jesús, judíos y romanos utilizaban la cruz para darle muerte a los malhechores. Cristo fue muerto como si hubiera sido un malhechor. Fíjense nada más. Pero él fue santo, él fue limpio, fue puro, pero fue condenado con los malhechores. Y por eso murió en la cruz. Fue colgado en una cruz. Podemos decir que fue, lamentablemente, fue torturado, fue muerto y alcanzó maldición por haber sido colgado en una cruz. Esto según la ley. Pero dice Gálatas 3:13, el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí está la muestra de que la cruz
simbolizaba maldición, significaba maldición. Porque escrito está en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí está la muestra. El apóstol Pablo lo confirma. Quien era muerto en un madero era que maldito. Los que debíamos haber muerto de esa forma somos nosotros, porque nosotros somos los pecadores por el pecado de Adán. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros. Pero se dio por nosotros y nos libró de morir de esa manera. Por eso dice Pablo, nos redimió y tomó la maldición por nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos sigue confirmando que la cruz significa y simboliza y es sinónimo de maldición. Y ellos en la secta Agape la tienen ahí puesta en la sinagoga, en el lugar donde según ellos adoran. Ahí tienen la cruz. ¿Se dan cuenta de la grave ofensa que están cometiendo? La maldición es uno de los verdaderos significados de la cruz. Solo que hay algo, pasó algo como siempre pasa con la secta católica. Contradice lo que dice la palabra de nuestro Señor. Siempre la contradicen. Hubo una emperatriz, Helena, y su hijo Constantino, que fueron a Jerusalén en busca de la cruz. Fueron ellos a buscar y dijeron, vamos a buscar la cruz donde murió Jesús. Duraron 9 años buscándola. En el año 355 regresaron y según ellos encontraron la cruz y la trajeron donde murió el Señor Jesús, según ellos. Y ellos dijeron, contradiciendo la palabra, porque la palabra dice que es maldición, que es símbolo de muerte para los fenicios, para los griegos, para la ley y para el judaísmo es maldición. Pero Helena y su hijo Constantino, ¿qué dijeron? No. Fueron por la cruz, según ellos, a Jerusalén y dijeron que la cruz tenía virtud. ¿No será que por eso la tienen ahí en la sinagoga Agape? Porque creen que tiene virtud, contradiciendo lo que dice la palabra de nuestro Señor. El enemigo siempre contradice los mandatos de la palabra del Señor. Y fue así que de aquella cruz que trajeron se hicieron muchas cruces y se multiplicaron. Mientras que la palabra en la ley que nos dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Pero ellos no, ellos dijeron, tiene virtud. Ellos dijeron, tiene bendición. Fíjense nada más, contradiciendo lo que dice la Torá, que era símbolo o que era sinónimo de maldición. La emperatriz Helena decía, la cruz es señal de bendición. De igual manera la secta romana lo aceptó y por eso la usan también y muchos grupos religiosos, así como la Agape, Centro Cristiano Agape, que usan la cruz. Por ignorancia, por falta de conocimiento, fíjense lo que ocurre. Un símbolo que en la ley es maldición, ellos lo tienen ahí en el templo o en el lugar donde adoran, en la sinagoga. Imagínense nada más. Qué triste es cuando no se tiene el conocimiento divino. La secta Agape tiene un instrumento de maldición en sus sinagogas, lo que provoca la falta de conocimiento. ¿A quién le creemos? ¿A la palabra dicha por Moisés, que le fue revelada? ¿O a la palabra del apóstol Pablo también, la cual concuerda con Moisés? Cuando dice que es un significado de maldición, la cruz. ¿O le creemos a la emperatriz que dice que tiene bendición, que tiene virtud la cruz, contradiciendo a la palabra de la ley y a la palabra del apóstol Pablo? ¿A quién le creemos? Yo le creo al apóstol Pablo. La cruz fue usada para asesinar al maestro.
Ahora le pregunto a Mopar y a su papá, si asesinan a un familiar suyo con un puñal, ¿guardarían ese puñal para adorarlo? ¿Lo pondrían en la pared en medio de la congregación? Si asesinan a un familiar de la secta Agape con un puñal, ¿lo van a poner ahí en la pared? Si lo sentencian a muerte a un familiar o a algún miembro de la secta Agape y lo ponen en la silla eléctrica, miembros de Agape, ¿pondrías la silla eléctrica al lado del púlpito, ahí donde murió tu familiar o un miembro de tu congregación? Pregunto, ¿pondrías la silla eléctrica o te harías una figurita, una copia de la silla eléctrica y te la pusieras aquí, en una cadenita aquí, en el pecho? Y te arrodillarías, pregunto. Pues eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen con la cruz, donde murió el maestro. La ponen en sus sinagogas y hacen copias y las ponen en cadenitas y se las ponen en el pecho. También lo hace la secta romana. O se asesinan a un miembro de Agape con una escuadra. Van a tener la escuadra puesta en la pared con la que asesinaron a un miembro de Agape. Pregunto, o le vas a sacar copias y vas a hacer cadenitas y te la vas a poner aquí en el pecho. Una escuadra, una pistola, un revólver, donde asesinen a un familiar tuyo. ¿Vas a estarlo presumiendo en la pared de tu casa? ¿Verdad que no? ¿Harías una réplica y te la colgarías en el pecho? Lo que hace la falta de conocimiento, lamentablemente. Las personas miembros de Agape creen que es bendición tener ahí la cruz en la pared. Y no solo la ponen en la sinagoga, también la ponen en los carros, en las oficinas de trabajo. Se hacen la cruz creyendo que atraerán bendición, pero es todo lo contrario, porque así lo dice la palabra. Hay cruces de oro, de plata, de madera. El hombre la besa al salir de su casa, refiriéndonos a la cruz. Se hace la señal de la cruz sobre él mismo, creyendo que atraerá bendición, pero no, es todo lo contrario, porque la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Al usar la cruz, están diciendo que están muertos para Dios. Así de triste y lamentable. Tanta es la ignorancia de la secta Agape romana, de la secta Agape y de la secta romana y demás congregaciones religiosas que la usan, que hasta le han dedicado un día a la cruz para festejarla, el día 3 de mayo. A la cruz le ponen flores, la pintan y la adoran. En LLDM no se adora a la cruz, sino se adora al que murió en ella y se le da gracias, y al que resucitó y está sentado a la diestra de la majestad. ¿Qué dijo Jesús acerca de la cruz? Cuando habla de ella se refiere a una abnegación y sufrimiento. Ejemplo, en Mateo 16:24 nos dice de la siguiente manera: Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para entonces el maestro aún no era crucificado, aún no moría en la cruz. Entonces no se estaba refiriendo al madero, no podía referirse al madero. Negarse a sí mismo es no ceder a nuestros deseos ni a nuestros apetitos carnales, lo cual conlleva a un sufrimiento, guiándonos con base en el dictamen que es del Señor. Cosa no fácil, puesto que deben quedar atrás pues los gustos, los placeres, las pompas, los oropeles, las distracciones, los lujos mundanos. La cruz de Cristo no son dos palos, dos maderos atravesados. La cruz de nuestro Señor son vicisitudes, son padecimientos a causa de Él, son sufrimientos, son vituperios a causa del Evangelio, son burlas, son burlas. La cruz de la que habló nuestro Señor Jesús es sinónimo, como ya lo dijimos, de sufrimiento. Y como lo dijo el apóstol Samuel en una carta,
para que preparándonos y negándonos a nosotros mismos, nos reunamos para celebrar con nuestra cruz a cuestas. No se refería al madero, sino al sufrimiento, la que Él nos ha dado a llevar en nuestra vida, y que en este viaje se acrecienta con sufrimientos. Así lo dijo en una carta el apóstol Samuel en 2003, acorde a la cruz de la cual hablaba el maestro. Podemos ver entonces que nuestro Señor Jesús y los apóstoles están en sintonía. En lo referente a la cruz, hablan de la misma cruz, de las vicisitudes, del sufrimiento, de los vituperios, de las burlas, de las vivencias, de la responsabilidad que conlleva una vida en el Señor. Agape, la secta romana, la emperatriz Helena, también están en sintonía, pero en una sintonía contraria a lo que dice la palabra de nuestro Señor, a lo que dice la ley y a lo que dijo el apóstol Pablo, que la cruz era sinónimo de maldición. Y ellos no, ellos creen que es una bendición tenerla ahí en las paredes de sus lugares de reunión, de sus sinagogas. Y Jesús dijo, la cruz, mi cruz es abnegarse, negarse a sí mismos y seguirle a Él, y conllevar la responsabilidad de seguirlo, conllevar el sufrimiento que eso lleva, seguirle al Señor, seguir su doctrina, su palabra y su evangelio. Esa es la cruz del Señor. La cruz de Agape y de la secta romana y de Helena y de su hijo Constantino y de muchos grupos religiosos que la utilizan simboliza maldición, muerte y hasta cierto punto una burla para nuestro Señor. Pues habiendo muerto en ella, es una burla. Y puedo repetir el ejemplo de la silla eléctrica, de la pistola, del puñal, de la inyección letal. ¿Quién va a querer tener un instrumento de esa calaña? Pues como adorno,